Estimados amigos, hoy vamos a analizar la Ley 27.050, primera ley general de la persona con discapacidad en el Perú, promulgada el 6 de enero del año 1999 por el entonces presidente don Alberto Fujimori y refrendada por la exministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, señora María Luisa Cuculiza Torre. A continuación, vamos a explicar los beneficios que brindaba esta ley, que fue derogada en el año 2012 por la Ley 29.973, que viene retrasando el avance de acciones en favor de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el Perú. La finalidad de la Ley 27.050 era establecer el régimen legal de protección, atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural, tal como se prevé en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado. En el artículo 4 se indicaba que la familia tiene una labor esencial en el logro de las acciones y objetivos establecidos en la ley. En esta línea, el Estado ofrecía a la familia capacitación integral en áreas educativas, deportivas, de salud y de incorporación laboral, entre otras, para atender la presencia de alguna discapacidad en uno o varios miembros de la familia. El artículo 5 crea el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, como organismo público descentralizado del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano. El artículo 6 indicaba que el CONADIS estaría conformado por representantes del Poder Ejecutivo y de los ministerios con competencia en temas relativos a la discapacidad. Además, incluía 3 miembros elegidos de las asociaciones de personas con discapacidad física, auditiva y de lenguaje, y visual, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. Un miembro elegido entre los miembros de las asociaciones de familiares de personas con discapacidad intelectual. Un miembro elegido entre los miembros de las asociaciones de familiares de personas con discapacidad de conducta. Un representante de la Federación Deportiva Especial. El artículo 8 precisaba las funciones del CONADIS e indicaba, entre otras, elaborar proyectos de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo social y económico del sector poblacional con discapacidad. Apoyar y promover el financiamiento de los proyectos que desarrollen las organizaciones de personas con discapacidad. Concertar con el sector privado el otorgamiento de beneficios para las personas con discapacidad. Promover la creación de guarderías y albergues temporales descentralizados para personas con discapacidad, apoyados por programas de voluntariado para aquellas cuya atención no sea posible a través del grupo familiar, controlando y supervisando su funcionamiento. El artículo 50 indicaba que la Defensoría del Pueblo debía asignar un defensor adjunto especializado en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Las acciones que ejecute sobre este particular formaría parte del informe anual que tenía que presentar al Congreso de la República. Y entre sus disposiciones finales, la ley también precisaba temas referentes a los convenios internacionales y el plazo para reglamentar la ley. La tercera disposición final declaraba el 16 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, en recuerdo del 16 de octubre de 1980 y en respaldo del cumplimiento de la política de protección, atención y rehabilitación integral que permita a las personas con discapacidad participar activamente en el desarrollo y el destino del Perú. Por último, debemos indicar que el reglamento de la Ley 27.050 precisaba en su artículo 9 que el Consejo Nacional sesionaría ordinariamente cada 2 meses y extraordinariamente cuando lo requiera la presidencia o lo solicite la mitad más uno de sus miembros en ejercicio. Hoy explicamos lo que estipulaba la primera ley general de la persona con discapacidad, ley número 27.050, y hemos hecho referencia a unos artículos de esta ley que creemos deben servir de referencia para analizar los cambios que se dieron con la ley 29.973, aprobada por insistencia por el Congreso de la República en el año 2012. A nuestro entender, esto ha paralizado el avance en favor de los más de 3,5 millones de personas que viven en condición de discapacidad en el Perú. En esa línea, sugerimos a toda la población en general, pero especialmente a las personas con discapacidad y a sus representantes, que reflexionen y dejen de responsabilizar al CONADIS, que actualmente es un organismo público y ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Concluimos en esta oportunidad indicándoles que los organismos públicos descentralizados y los organismos públicos ejecutores adscritos a un ministerio son entidades que forman parte del sector público, pero se diferencian en su autonomía y relación con el gobierno central,
En esa línea, es importante recordar que en la ley el CONADIS era un organismo público descentralizado. En ese sentido, tenía un alto grado de autonomía administrativa y financiera y no estaba directamente subordinado a un ministerio específico, aunque podía estar sujeto a la supervisión del gobierno central. Y con la aprobación en el año 2012 de la Ley 29.973, el CONADIS es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y en ese sentido, actualmente tiene una menor autonomía que tenía con la Ley 27.050 y está directamente subordinado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es quien le proporciona las directrices y supervisa el trabajo o las actividades que el CONADIS programa o desea realizar en favor de las personas con discapacidad. Próximamente estaremos analizando la Ley 29.973 y explicando los cambios que trajeron como consecuencia, a entender de muchos especialistas, la paralización de la temática de la discapacidad en el Perú, lo que habría perjudicado a las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema. Por eso es importante que las personas con discapacidad exijan al Congreso de la República modifique la ley para que se devuelva la rectoría al CONADIS y que el 16 de octubre sea declarado como el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y que todos los ministerios ese día rindan un informe general al Congreso de la República de los avances realizados en el año en favor de nuestro colectivo. Solo así se implementarán y ejecutarán las leyes aprobadas para mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad y sus familias.